en casa. Hola a toda la promo del Bicentenario. Estamos aquí para darles la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de una forma ágil y divertida. Hoy cerramos la semana y queremos compartir con ustedes información muy importante para que puedan ir planificando la elaboración del producto final de esta experiencia. La cartilla con recomendaciones que contribuyan en la toma de decisiones responsables para los emprendimientos de nuestra familia o comunidad. Como hemos visto en anteriores programas, la emergencia sanitaria ha incrementado la cifra de desempleo en el Perú. Y ante ello, las personas se han visto en la necesidad de reinventarse logrando emprender de diversas formas. Sin embargo, algunos emprendimientos son poco planificados o espontáneos, lo cual genera muchos desafíos. Por eso la importancia de la cartilla que van a elaborar. ¡Exacto! Y la palabra clave en todo esto es planificar. Porque en el programa de hoy vamos a conocer las estrategias que usamos para planificar la redacción de un texto. Para esto vamos a conocer que la producción de un texto tiene momentos. Hay un proceso. Se comienza con planificar el texto. Luego viene redactar. Y finalmente, revisar lo escrito. Para ver qué tanto conocemos del tema, les traemos unas preguntas. ¿Consideras que un viaje se debe planificar? ¿Por qué? ¿Consideras que la planificación es un proceso necesario, por ejemplo, para la redacción de un texto? ¿Cómo planificas tú la redacción de tu texto? Podríamos decir que planificar consiste en adelantar, anticipar para dar forma a nuestras ideas. Y cuando hablamos de la redacción de un texto, implica pensar en el tema, el tipo de texto en el que mejor presentarías las ideas y el público objetivo. Ahora que ya tenemos una mejor idea de lo que es planificar, preguntémosle al profesor qué exactamente implica planificar la redacción de un texto. Hola, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola, Mario y Brigitte. Encantado de estar con ustedes y todas y todos los chicos de la promo 2021. Veo que tenían la duda acerca de qué implicaba la planificación de la redacción de un texto. Esta tiene 6 etapas. 1. La primera, identificar una situación comunicativa. Una situación que merece ser comunicada o compartida. En ese sentido, todo acto comunicativo pone en juego un conjunto de elementos, recursos, herramientas que intervienen y hacen posible la comunicación. Los elementos que intervienen en el proceso comunicativo son emisor, enunciador, receptor, enunciatario, código, mensaje, canal. Y todo esto se enmarca en un contexto situacional, referente. Es decir, nuestro contexto establecerá nuestra situación comunicativa. 2. Como segundo proceso, luego de identificar la situación comunicativa, se debe determinar el propósito comunicativo. O sea, ¿para qué vamos a comunicar lo que queremos comunicar? ¿Cuál es el objetivo de nuestro mensaje? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué intenciones tiene el emisor para con el receptor? Y de la misma manera, las intenciones del receptor en sus respuestas. Acá se debe tener en cuenta si se quiere persuadir, convencer, rogar, mandar o establecer algún tipo de relación. 3. Luego debemos pensar en nuestro público, ya que todos los públicos son distintos. Distinta edad, distintos intereses, hasta distinto idioma. Sin embargo, hoy en día, aún hablando un mismo idioma, resulta difícil la comunicación cuando se da con personas de diferente grupo generacional. 4. Este punto está ligado directamente a precisar el registro lingüístico que vamos a usar. Es decir, si vamos a hablar en confianza o formalmente, de manera seria o humorística. Y así, según como sea el público y según lo que deseemos comunicar. Asimismo, tener en cuenta el género al que nos dirigimos y la cantidad de interlocutores que nos escucharán. 5. Identificar o definir la estructura del texto para que lo primero vaya donde tenga que ir y lo último no pase desapercibido. Esto nos permitirá organizar la información y cómo la vamos a presentar.
Pensar en el formato y cuál permitiría plasmar de mejor manera la información que queremos expresar. ¿Qué información colocaremos en nuestras primeras páginas? En las del interior y en las finales. 6. Y por último, identificar las propiedades del texto, o sea, sus características principales. Esto es el uso de marcadores textuales como conectores y nexos que indican la cohesión del texto, además de la coherencia que se determinará por la progresión temática del texto. Como las y los chicos de la promo 2021 van a tener que desarrollar una cartilla, como ejemplo aquí tenemos una emitida y usada por el Ministerio de la Producción, en este caso para transmitir la información sobre el primer paso hacia el crecimiento de tu negocio. Esta cartilla es para las y los emprendedores de todo el país. ¿Y por qué crees que es para las y los emprendedores? Lo dice en el título, el primer paso hacia el crecimiento de tu negocio. Obviamente esto está dirigido a las y los emprendedores. Además, encontramos términos como formalización, registro, inscripción y SUNAT. Todos términos relacionados con formalizar un negocio. Muy bien. Tanto el título como los términos empleados nos están indicando el público. ¿Y qué más podemos encontrar? También hay partes y están enumeradas. El paso 1 es un apartado que brinda información sobre el proceso o la ruta que se debe seguir para la formalización y las bondades que te brinda ser formal, contrario a la ruta de informalidad y los inconvenientes que se tiene al no estar formalizado. Por ejemplo, nos dice que la formalidad trae beneficios como crecimiento, financiamiento, mercado de compras estatales, exportación, sistema de salud, acceso a servicios de desarrollo empresarial que ofrece el Estado, asistencia técnica, capacitación, fondos concursables y más clientes. Definitivamente trae muchos beneficios la formalización. Y también en este apartado destacan algunos aspectos de la informalidad, como inseguridad, estancamiento, alto riesgo, sin respaldo financiero, notificaciones, pocos clientes. Correcto. En las secciones o bloques de la cartilla se van a ir desarrollando los temas. Por ejemplo, luego de lo que ustedes han leído, se trabaja el tema. La primera decisión, formalizarte. ¿Por qué? Presentando un caso. Daniel Delgadillo se inició en la venta de maletas como ambulante. Nunca tuvo tranquilidad, sino hasta que decidió formalizarse y alquilar el primer local para la venta de maletas. Fue su primer paso. Hoy, con 4 tiendas y una fábrica en Lima, compite de igual a igual con las principales marcas del mercado. Me gusta el enunciado que colocan a manera de subtítulo, de ambulante a dueño del mundo. Esto es muy persuasivo. anima a cualquier emprendedor informal a formalizarse. Esta frase es muy potente. Además, que hayan explicado los motivos para formalizarte con un ejemplo me parece muy interesante. Aquí vemos el paso 2. Es un apartado, bloque o sección en la que se te invita a establecer cómo harás tu inscripción, como persona jurídica o natural, y nos brinda información sobre el tema, a fin de hacer la inscripción correcta. ¿Persona jurídica o natural? ¿Cómo era eso? Recordemos, persona natural es cuando serás el único dueño de tu negocio y en tal sentido tu responsabilidad será ilimitada. Ante una deuda responderás con el patrimonio de tu negocio y tus bienes personales, mientras que la persona jurídica es cuando el negocio está conformado por una o más personas naturales o varias personas jurídicas y la responsabilidad es limitada. Es decir, la empresa responde solo con el patrimonio de esta, no con los bienes personales de cada socio. Gracias, profesor. Con eso claro, sigamos revisando esta cartilla. Como paso 3, nos brinda información para inscribir el nombre de nuestro negocio y si hay algún otro negocio inscrito con ese mismo nombre, para cambiarlo. Además, nos explica cómo constituimos una empresa y dónde buscar asesoría. Como paso 4, tenemos la información de cómo inscribir nuestro emprendimiento en la SUNARP. Y con eso obtenemos nuestro RUC. También nos da información de los lugares de atención de la SUNARP.
No olvidemos que al finalizar los pasos presentan información adicional que es muy importante, dado que en estos tiempos de distanciamiento social debemos hacer uso de la tecnología y podemos hacer el trámite por internet. Y en la contratapa nos facilita información de las oficinas locales y regionales en donde se atienden a las MIPE. ¿MIPE? ¿Y qué es eso? Hace referencia a la micro y pequeña empresa. Ahora hagamos un recorrido visual por toda esta cartilla para ver cómo es el formato y qué dice en el contenido del texto. Tiene una carátula o portada donde se encuentra el título y nos presenta al público objetivo. Tiene apartados, secciones o bloques donde se tratan los temas y subtemas y una sección de información adicional en la contratapa. Además, está acompañada de imágenes que permiten reforzar lo que se está desarrollando. Profesor, esta cartilla tiene una portada y la información se presenta en bloques numerados. Sí, pero solo es un modelo porque la cartilla que van a escribir tiene que ser distinta, aunque pueden tomar de aquí información útil para la elaboración de su texto. Y una vez que tengan lista su cartilla, evaluarán si se comprende bien y si es importante la información. Se la pueden mostrar a alguien de mucha confianza para que les haga comentarios. Eso ayuda bastante, sobre todo para saber si se entiende o no se entiende. Será distinta, pero en general la cartilla que van a escribir Tendrá un tema que estará en la portada. tendrá una intención del autor que resulta obvia por el tono de lo que dice y también precisamente por lo que dice. La cartilla de ustedes también tendrá apartados, secciones o bloques que guardan relación con el tema principal. Lo que escribimos debe estar adecuado a nuestro público e implica definir el lenguaje que vamos a usar. Me alegra escuchar eso. Y recuerden que siempre es bueno, antes de comenzar a escribir, hacerse algunas preguntas. ¿Sobre qué tema quieres escribir? ¿Por qué quieres escribir y para qué? ¿A quiénes estaría dirigido lo que escribes? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarías para que tu público pueda comprender bien tu mensaje? ¿Qué aspectos de este tema crees que les interesaría conocer más? Muchas gracias, profesor. Creo que nos ha quedado muy claro. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Los veo pronto. Resumiendo, tienes que pensar en ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? ¿A quiénes estaría dirigido lo que escribes? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarías? ¿Qué les puede interesar más? ¿Qué recomendaciones darías según tu intención? Ahora, miren, chicas y chicos de la promo 2021. Si van a hacer una cartilla, tienen que conocer bien el tema. Por eso, a lo largo de los programas, les compartimos información que les sea útil para el desarrollo de su propia cartilla. Entonces, en su caso, está claro que se dirige a personas con emprendimientos o que quieren emprender. Con eso ya sabemos a quiénes nos dirigimos. También ya sabemos en qué tipo y formato de texto vamos a comunicarnos. En una cartilla. No hay que olvidar usar palabras sencillas y claras para que lo que queramos decir se entienda mejor. Y usar ilustraciones que encajen bien con las ideas que se exponen. También recordar bien cómo es la estructura de una cartilla. Y al final creo que es bueno señalar más fuentes de información y tener una sección de recomendaciones. Ahora, una cosa que quiero decir es que todo lo que hemos estado haciendo es planificación. Como siempre dice mi abuelo, es mucho mejor planificar que corregir. Efectivamente, resulta mejor planificar antes de ponerse a hacer ciertas cosas. Lo más probable es que algo bien planificado salga bien a la primera. O sea que la voz es planificar, porque el proceso es crucial para obtener un buen resultado. Proceso y producto. Ambos son igual de importantes. Y con esto nos despedimos por unos minutos. ¡Ya volvemos! Estudiar a distancia es una experiencia nueva para nosotros. No es fácil adaptarnos a nuevas formas de aprender, sobre todo en estas circunstancias. Por eso, tenemos que reconocer las dificultades que tenemos y comunicarlas a nuestra familia y profesores para que nos brinden apoyo y orientación. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. ¡Ya estamos de regreso! Pero veamos más sobre la planificación. Este es un primer momento importantísimo para la redacción de un texto escrito. El escritor
idea o imagina lo que va a escribir. Pero lo que imagina no se queda flotando en su cerebro, sino que tiene un propósito que quiere cumplir. Por eso, proponemos que ustedes se planteen las siguientes preguntas acerca del proceso de escritura de un texto. Aquí tenemos un esquema interesante. ¿Qué voy a escribir? Esto es muy importante porque me permitirá adecuar mi texto, o sea, lograr que la forma en que comunico sea la adecuada para las personas que van a recibir el mensaje y qué formato expresará de mejor manera lo que quiero comunicar. Para quien se escribe, esto también es parte de la adecuación, o sea, tener en cuenta a quiénes voy a comunicar, qué personas van a recibir la comunicación, todo según las características del público. Y esto tiene mucho que ver con el registro lingüístico, o sea, en qué nivel de lenguaje vas a escribir. Coloquial, estándar, técnico o especializado, y según el tipo de texto y el público objetivo, puede usarse jerga o idiomas extranjeros o nativos. Recordando siempre que el tipo de lenguaje dice mucho. También, a la hora de pensar sobre qué se va a escribir, uno debe asegurarse de determinar el tema, delimitar los subtemas y decidir su distribución para guardar una coherencia de lo que se escribe. En este caso, determinar las secciones o bloques y establecer qué información va en esos espacios. ¿Para qué voy a escribir sobre este tema? Es una pregunta crucial y se llama el propósito del autor o la intención del autor. El mismo propósito hay que tener con los subtemas, que serán subtemas solamente si es que se amplían o definen mejor algún aspecto del tema. Por ejemplo, si estás hablando de camote y sus propiedades, no puedes meter como subtema a la uva, solo porque también es alimento. Y por último, la cohesión, o sea que todo sea un conjunto integrado, pensando siempre en los conectores entre un tema y otro, y los referentes, que deben ser claros y accesibles. Y en cuanto al acto mismo de escribir algo original, estas son algunas preguntas importantes que toda persona que escribe tiene que hacerse. Y si no se las hace, tarde o temprano aparecen. Y las preguntas son: ¿qué quiero lograr en mis lectores? ¿Para qué voy a escribir sobre este tema? ¿Cómo voy a escribir? ¿Qué tipo de texto voy a escribir? ¿Con qué medio lo haré público? ¿Cuándo y dónde puedo escribir? Otros consejos sobre la creación de algo que vamos a plasmar son los siguientes. Generar ideas forma parte de la imaginación y el arte del escritor. Se visualiza el texto que se va a componer para ir armando el rompecabezas que cada proyecto entraña. Todo lo que uno escribe es distinto a lo que antes escribió. Es, en fin, un rompecabezas con una figura nueva. El acto de organizar las ideas es necesario. Es el momento en el que concretas y pones en orden los procesos de composición que vas a emprender. Estás planificando lo que vas a escribir. Tienes que formular tus objetivos para escribir lo que escribes. Los objetivos son indispensables. Nos obligan, nos exigen y demandan del escritor una composición coherente. Un momento, Mario. Para no perdernos, creo que tenemos que recapitular. De acuerdo. Hasta el momento hemos explicado los pasos de la planificación. Y estos son: la situación comunicativa. O sea, ¿qué situación nos hace querer comunicar algo? El propósito del autor, que es el para qué queremos comunicar precisamente eso. La adecuación es escribir según quién estará recibiendo lo que uno escribe. Se trata de que el tema, el lenguaje y la complejidad de las ideas sean apropiados para comunicar el mensaje a la persona a la que queremos llegar. Definir la estructura del texto que vamos a componer. Por ejemplo, la cartilla que hemos visto estaba estructurada por 5 bloques o secciones, que para este caso se habían determinado como pasos. Y por último, se trata de identificar las características del texto. Por ejemplo, la cartilla que revisamos hoy posee características propias del formato textual, pero a su vez se distingue de otras. En ella pudimos encontrar una portada, seguida de la presentación de la información, mientras en otras se pueden distinguir una introducción, presentación, además de un sumario o índice. La vez pasada aparecieron algunas preguntas de las chicas y los chicos de la promo 2021 que me parecen útiles. Y por ahora voy a hacerles esas preguntas a Mario, a ver si se acuerda. Por supuesto que me acuerdo. Entonces dime, querido Mario, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta para una planificación eficiente? No es difícil, lo acabamos de mencionar. Bueno, se comienza por una situación que provoque comunicar algo, que se llama situación comunicativa. Luego se decide el tema, que define qué es lo que quieres comunicar y para qué quieres comunicarlo. Hasta aquí vas bien. ¿Qué más? Bueno,
Defines para qué quieres comunicar eso precisamente a las personas a quienes va a ir dirigido tu texto o tu cartilla o lo que elijas. Buena. ¿Luego qué haces? Me imagino que la estructura del texto, ¿no? Exacto. Y escoges el tipo de trato que le vas a dar al texto según quien lo lea o escuche. Eso se llama registro lingüístico. Ya. Pero no estoy tan mal, ¿no? Para nada. ¿Y la búsqueda de información, en qué etapa del proceso está? En la etapa de planificación. Y lo complicado es que a veces encuentras información que contradice totalmente lo que quieres decir. ¿Y entonces qué haces? Verifica si la información que has encontrado es de buena fuente. Y si es buena, pues cambias de rumbo o sigues adelante usando esa información. ¿Y tienes que tener todo investigado antes de comenzar a escribir? Yo creo que no es posible cumplir eso. Sencillamente porque pueden aparecer preguntas mientras escribes. Puedes dudar de la información que antes te parecía buena. En fin, 1000 cosas. Pero eso sí, antes de comenzar a escribir, tienes que haber investigado todo lo posible sobre tu tema. Y según la actitud o intención del autor, ¿qué tipos de textos hay? Pues un texto puede ser reflexivo, de crítica, de información, de persuasión, de diversión, entre muchos otros. Y se pueden clasificar como expositivos, argumentativos, instructivos, narrativos, descriptivos y cada uno tiene una estructura particular. Muy bien, Mario. ¡Yeah! Y eso es todo. Y con eso terminamos este programa que espero les haya gustado mucho. Hemos conocido que la planificación de un texto implica identificar la situación comunicativa, definir el propósito comunicativo, pensar en el público lector, definir el registro lingüístico, identificar la estructura del texto y determinar las propiedades del texto. Lo que nos ayudará a elaborar nuestra cartilla al finalizar esta experiencia de aprendizaje. Esperamos que la hayan pasado muy bien y con esto nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve.